Quiero agradecer mucho a nuestro amado pastor Jairo Araujo, que ha tenido a bien el compartir conmigo en esta mañana este conversatorio que sé que va a ser una tremenda bendición. Casi en todos los conversatorios que tengo, inicio entrando de una vez de lleno al tema y al final hago una oración. Pero en esta ocasión he sentido en mi corazón iniciar con oración y luego al final una ministración. Es la dinámica que vamos a usar hoy. ¿Para qué? Para que Dios dirija nuestras palabras, nos dé esa gracia y muy especialmente al pastor Jairo que nos va a compartir. Y al final vamos a hacer una ministración sobre toda persona que requiera esta ministración. Entre tanto, te invito a que compartas. Ahí aprieta el botoncito de compartir, porque va a ser algo muy, pero muy importante este tema que lo hemos llamado la tragedia del suicidio. La primera cosa que quiero establecer antes de que el pastor ore con nosotros es que el suicidio sí se puede prevenir. Es la primera cosa que yo quiero que quede establecido, que no es algo que se nos escapó de las manos, que es algo imposible de prevenirlo, que cuando una persona tiene esa intención ya se nos fue. No, hay manera de poderlo prevenir y es lo que vamos a manejar hoy. Así es que, amado pastor, bienvenido y por favor ore por todos los que nos estarán escuchando y viendo en esta mañana. Amén, amén. Primeramente, varón de Dios, me siento honrado y bendecido de participar en este proyecto y más aún cuando tenemos que abordar, como usted acaba de mencionar, una realidad trágica, pero que por gracia de Dios estamos más que convencidos que se puede prevenir, se puede solucionar, se puede arreglar. Es decir, el suicidio no es la solución, Cristo es la solución y hoy queremos hablar sobre ello en esta hora. Así que vamos a orar de una manera especial. Yo estoy seguro que cuando ciertas personas ingresan a la red, a la internet y empiezan a buscar ciertos títulos o tópicos o temas, es porque tienen doble propósito. Algunos de ellos buscan estudios, conversatorios como este para capacitarse. Otros lo hacen porque realmente necesitan oír una palabra de Dios. Y esta es una gran oportunidad. Así que vamos a orar en especial porque estamos seguros que más que una información, queremos que esto se convierta en una revelación e inspiración. Alguien necesita oír esto de parte de Dios. Alguna persona que está a punto de terminar con su vida de manera trágica necesita oír algo de parte de Dios hoy. Y estamos convencidos de que Dios tiene algo que es un rema, una palabra que cobrará vida en su vida y le dará propósito a su existencia. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias, primeramente por este honor, este privilegio y oportunidad que me has concedido, Señor, de poder ministrar en esta hora juntamente a un varón tuyo, un varón de Dios, quien ha inspirado muchas vidas y que hoy, una vez más, Señor, estamos unidos con un propósito, y es el propósito de llegar a muchas personas, en especial aquellas personas que necesitan entender que la vida tiene sentido cuando nos conectamos a la fuente de la vida. Esa fuente de vida en abundancia solamente eres tú, Señor Jesús. Y por esa razón muchas personas han perdido el propósito, el horizonte, el norte de su vida, pero en esta hora clamamos de manera especial, primeramente, que toda fuerza contraria, toda obra del maligno, todo espíritu de muerte sea reprendido, echado fuera en el nombre de Jesús, y sobre todo que haya una mente dispuesta, un corazón sensible, un corazón abierto totalmente, Señor, a tu palabra, y que podamos hoy, Señor, ser ministrados, edificados, instruidos, informados, pero sobre todo capacitados, Señor, por el poder de tu palabra y de tu santa unción.
Ministra la vida de aquellas personas que necesitan, Señor, sentir que su vida tiene razón, color, sentido, propósito. Obra como solo tú lo sabes hacer. Hemos visto, Señor, muchas veces como personas que estaban al borde del suicidio han decidido dar un paso atrás y en lugar de ir a los pies del suicidio, se han lanzado a tus pies, Señor Jesús, para tener sentido en su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que usted inició, amado pastor, mencionando algo que considero que es muy poderoso. Y es que las personas que están considerando el suicidio tienen una frase que les es común: no hallo la puerta. No hallo la puerta a mi situación. Y hoy precisamente, si alguien ha estado considerando eso, te vamos a mostrar la puerta. Porque hubo uno que dijo: yo soy la puerta. Amado, pues vi que en vivo usted estuvo abordando el tema y exactamente qué movió su corazón, porque la verdad no mucho pastor se atreve. Es más, yo diría que los que tenemos raíces pentecostales, por alguna razón, este tema es como un tabú, como que es algo que no cabe ni siquiera imaginarlo por nuestro trasfondo teológico. Pero noté que usted se lanza y maneja el tema. ¿Qué es lo que lo movió, amado pastor, para manejar este tema tan relevante para este tiempo? Ok, varón de Dios. Bueno, primeramente, creo que todo lo que ocurre con propósito, y uno de los propósitos de abordar esta temática, que en sí misma es una tragedia como tal, y realmente ha provocado mucho dolor. Y una de las cosas que me ha movido es precisamente ver los efectos del dolor provocado por el suicidio. Hay documentales, hay mucha información, hay mucha evidencia, y ni siquiera se requiere ser solamente un experto, sino simplemente se requiere conocer al menos uno o dos casos de personas que hayan tenido la experiencia trágica en su familia de haber perdido a un ser amado, y ver el gran dolor que esto causa, ver cómo hay personas que han quedado con traumas, incluso niños de por vida que han visto a sus padres en un cuarto ahorcados o en alguna situación como esta, y han quedado de por vida traumatizados. Hemos escuchado el testimonio de niños y aún personas ya adultas que han sido impactadas y marcadas al ver una escena tan trágica como esta. Y realmente una de las cosas que nos ha movido ha sido precisamente eso, el hecho de que una tragedia como esta ha causado tanto dolor, tanta crisis y tanta pérdida en todo el sentido de la palabra. Esto nos ha movido realmente a tener que abordar una temática que, como usted lo decía, apreciado varón de Dios, realmente muchas personas, aún en el ambiente cristiano, han hecho de lado y no le han prestado la atención debida que esto se merece. Y realmente nosotros hoy queremos a través de esto mostrar una puerta. Jesús habló de que Él es la puerta y muchos han visto el suicidio como una puerta. El problema es que es una puerta a la eternidad y es una puerta que puede conducir no solo a una tragedia presente, sino a una tragedia eterna. Vemos casos en la Biblia muy trágicos. Realmente, ministro, cuando observo en la Biblia, por lo menos en la Biblia encontramos 6 casos al menos de personajes, algunos que experimentaron directamente el suicidio por su propia mano, y otros de ellos realmente pidieron lo que hoy en día se le llamaría, en otras palabras, una especie de eutanasia o de suicidio asistido. Uno de ellos fue Abimelech y otro de ellos fue Saúl, quienes en medio del fragor, en medio de sentirse con una herida mortal o temer a la muerte, solicitaron a sus escuderos ser muertos, y de esa manera ellos se suicidaron. Por otro lado, observamos personajes en el Antiguo Testamento como Aitofel, aquel consejero
o como Zimri, aquel rey, uno de ellos ahorcado y otro de ellos murió quemado en medio de una desesperación. Y en el Nuevo Testamento, el caso clásico, observamos a Judas, aquel hombre que nació con propósito. Y básicamente, una de las cosas que me ha movido a hablar de este tema es que la gente que ha llegado al suicidio, de los casi 900,000, 800,000 al año, realmente muchos de ellos, cuando llegan al suicidio, es porque ellos consideran que su vida no tiene propósito, no tiene sentido y que no hay más salida, no hay más alternativa y no hay más puerta. Pero cuando uno analiza detenidamente los 6 casos que hablan en la Biblia, por lo menos de personas que tuvieron un encuentro con esta experiencia trágica, uno encuentra que fueron gente con propósito. El problema es que no fueron, como en el caso de Judas, él fue a un madero distinto. Hablábamos de que había un madero donde estaba Cristo, mientras que otro madero fue el madero que él escogió. Lamentablemente, él escogió el madero equivocado, el madero donde él se colgó, mientras que había otro madero donde él pudo haber acudido y haber encontrado el verdadero sentido y propósito para su vida. Tanto Saúl, Aitofel, Zimri, cada uno de esos personajes en el Antiguo Testamento, incluso el mismo Judas, pudieron tener propósitos que no encontraron porque buscaron en el lugar equivocado. Muchos de ellos, como Saúl, consultaron y evocaron espíritus de muerte en algún momento, consultaron la adivinación y finalmente fueron conducidos a este problema terrible. Otros de ellos por una especie de orgullo, como fue Aitofel, otros por una especie de orgullo, como lo fue Abimelech, decidieron terminar con su vida de esta manera terrible. Pero una de las cosas que nos ha movido es llegar a mostrarle a las personas por la palabra de Dios que aún hay esperanza mientras estamos entre los vivos. El problema es cuando pasamos esa puerta engañosa que ha llevado a muchos al suicidio. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, y de eso queremos compartir en unos momentos también, apreciado varón de Dios. Amén. Bueno, qué bendición el poder abordar este tema en este día, especialmente porque, repito, se puede prevenir. La nota curiosa es que la Biblia menciona de hombres, no mujeres que se hayan suicidado, hombres. Y hasta la fecha, el más alto porcentaje de suicidio se da entre los hombres. Y mucho de hombres jóvenes. Eso no quiere decir que no haya mujeres que también lo hagan y que también se debe velar porque manejan como un mismo cuadro en su mayoría. Lo que he llegado a descubrir, amado pastor, es de que no pudiéramos adjudicar el suicidio necesariamente a, vamos a decir, un problema psicológico o un imbalance químico en el cuerpo o un asunto netamente espiritual. En muchos de los casos es un conjunto de varias cosas. Tiene que ver con traumas que la persona ha vivido, tiene que ver de una manera como ve la vida, etc. Pero esto es lo que me ha llamado la atención, que según un estudio que se hizo, cuando una persona entiende algo que usted mencionó en un principio, que esa es la puerta a la eternidad, y que de acuerdo a la determinación que uno tome, es el lugar a donde uno va a dar cuando cruza la eternidad. Dicen los expertos, no lo digo yo, dicen los expertos, que el hecho de que una persona sepa que al otro lado hay un infierno ha sido el primer causal de prevención de suicidio, porque la persona eso lo lleva a pensar, hey, tengo que buscar otra alternativa, y como lo mencionamos, la alternativa es Jesús. Entonces, el no tener una enseñanza en cuanto a eso, que la persona entienda qué es lo que hay al otro lado del telón, lleva a que esos mensajes livianos, light, que llamamos,
abran el abanico de oportunidad para que la persona se lance a la eternidad sin pensarlo dos veces, porque no tienen conocimiento. Por eso yo invito a los pastores que nos están viendo ahora que es importante hablarle a la gente lo que hay al otro lado, no solamente lo bueno, sino también lo que espera cuando alguien se lanza. Ahora, yo no estoy con ello diciendo que se debe acusar a toda persona inmediatamente con el infierno, porque eso tampoco lo previene. Lo que estoy diciendo es enseñar para que la persona en su mente tenga el conocimiento y sirva como un método de prevención. Espero que me esté explicando en lo que estoy diciendo. Pero en fin, amado, ¿por qué no comenzamos pues a desarrollar el tema y vamos a procurar indicándole a la gente, especialmente a aquellos que lo estén considerando? Amén, amén, varón. Es muy, muy cierto. Incluso pensando en esto, una de las raíces, estaba hablando hace unos días con unas hermanas que son psicólogas y ellas lo analizan obviamente desde el punto de vista psicológico, pero también obviamente con una visión clara de lo espiritual. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo para darme a entender en esto. Por ejemplo, hay cosas que en sí mismas son invisibles y que a menos que uno tenga la percepción o el sentido para percibirlas, puede saberlo. Por ejemplo, los olores son invisibles. Un olor agradable o desagradable en sí mismo es invisible. Si una persona tiene problemas con su sentido del olfato, aunque el olor esté allí, aunque el aroma esté allí, no lo puede percibir. No sabe si es agradable o es desagradable. Algo así sucede con el tema del suicidio. Muchos analizan el tema del suicidio desde diferentes ópticas. Se lo puede analizar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso filosófico, religioso, teológico. Es decir, hay muchas perspectivas, incluso psiquiátrico, desde el punto de vista que se lo pueda observar aún desde el punto de vista médico. Siempre, como usted lo decía, realmente el suicidio viene como resultado de un conglomerado de circunstancias. La Biblia dice claramente en 1 Tesalonicenses 5:23 que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Al ser tripartito, lo uno afecta a lo otro de manera indefectible. Es decir, el ser humano por naturaleza, cuando se ve afectado en su cuerpo, puede afectarse luego en su alma y finalmente en su espíritu. Y aunque el orden que muchos no han tenido en cuenta es que el problema del suicidio, más que un problema de orden físico, más que un problema de orden almático, es un problema de orden espiritual. Y ahí está la raíz del problema. ¿Cuál es el detalle? Que cuando lo analizamos fuera de la percepción, es decir, la Biblia dice que hay cosas que se han de discernir espiritualmente. Y cuando el sentido espiritual en las personas no está activo o se ha cauterizado, obviamente ellos no perciben la incidencia espiritual detrás del suicidio. Por ejemplo, estaba observando algunas causas espirituales del suicidio, y aunque como usted lo dice es muy cierto, no se puede de inmediato catalogar todos los suicidios en el mismo orden, pero sí observamos, por ejemplo, en la Biblia también al escudero de Saúl, que fue un personaje que al observar cómo Saúl se suicida, se traspasa con su lanza, dice que eso ocasionó una especie de efecto dominó, donde el escudero de Saúl, que es el único anónimo en el listado, yo encontraba esos personajes, Aitofel, Abimelech, el mismo Judas, el mismo Saúl, encontrábamos en la Biblia el mismo Sinri, pero el sexto que yo encontré fue precisamente ese hombre de nombre anónimo, que al observar cómo otro lo hizo, prácticamente fue llevado, inducido a esto. Y observamos cómo algunas de las causas espirituales tienen que ver mucho con el hecho de que, aunque la ciencia hoy en día no puede explicar cosas como, por ejemplo, cómo es posible que hayan puentes en los Estados Unidos, lugares en el mundo, el famoso bosque del suicidio en el Japón, Aokigahara, y todos los lugares del mundo donde generalmente donde ocurre un suicidio, generalmente suelen ocurrir una
bandada de suicidios, si se puede decir de esta manera. Es terrible. Aquí mismo en Colombia hace poco ocurrió un caso trágico en uno de los puentes en Pereira, y seguidamente a ese primer suicidio que se volvió noticia nacional, muchas personas acudieron al mismo lugar para cometer suicidio. Es decir, hay lugares infestados por entes espirituales, y cuando hablamos de entes espirituales, hablamos de entes de muerte, de espíritus que son invisibles. Y lógicamente que así como una persona que no tiene el olfato desarrollado puede negar a toda costa, aquí no existe un olor malo o un olor bueno, pero si tiene problemas con su sentido, el problema no es en el ambiente, sino en su sentido. Asimismo sucede con el tema del suicidio. Hay quienes no perciben que hay algo espiritual detrás del tema del suicidio porque su sentido no se lo permite ver. Algunas personas simplemente catalogan el suicidio en uno de los temas, ya sea únicamente psiquiátrico, únicamente psicológico, pero desde el punto de vista bíblico podemos abordar el tema mucho más integralmente. Yo quiero comentar un poquito algo sobre lo siguiente. Encontré algo que me llamó mucho la atención en la escritura, y es precisamente algo a lo que le he podido llamar el principio que indica que mientras está vivo hay esperanza y luego de esa muerte no la hay. Eclesiastés 9:4, la traducción del lenguaje actual dice: no hay mucho de dónde elegir. Es decir, cuando la persona está en un estado bajo el sol sin Dios, llega a un punto de encontrarse sin una puerta, en un callejón sin salida, como en una encrucijada. La traducción del lenguaje actual dice: aunque mientras haya vida, hay esperanza. Por eso digo, más vale, y mire cómo traduce esta Biblia, dice: más vale plebeyo vivo que rey muerto. Note eso, porque estaba investigando, y el tema del suicidio nada tiene que ver con el estrato social. Gente de las más altas esferas de la sociedad se suicidan. Nada tiene que ver con la raza. Personas de todas las razas se suicidan. Nada tiene que ver con la edad. Se suicidan niños como también ancianos y personas de diferentes edades. Incluso, algo muy triste, es que nada tiene que ver incluso con las creencias, porque lamentablemente aún dentro de los ministerios, dentro de las iglesias cristianas, hay una alta tasa de personas que han llegado a cometer suicidio. Pero siempre que uno va a la raíz, encuentra que el problema es que muchos no entienden que no se puede hacer nada por el pasado, pero sí se puede hacer algo por el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos se ensimisman en sí y se llenan de tanto pánico, de tanta desesperación, de tantas circunstancias en su vida, y llegan al punto de pensar que la única alternativa es quitarse la vida, violando de lleno el mandamiento y el decreto eterno de no quitar la vida, de no matar. Pero me llama a mí la atención que muchos no entienden que, por ejemplo, el texto que me llamó la atención allí, leído en la versión Reina Valera, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y esa palabra perro viene de la palabra hebrea keleb, que significa un prostituto. Y note eso, estaba hablando de alguien que había llegado a cometer un pecado tan craso, tan grave, tan deplorable, pero llega a un punto donde una persona que se suicida, esa persona llega en la mayoría de los casos a cometer acto suicida cuando considera de sí mismo que esa persona es lo peor de lo peor, cuando ya su vida no tiene sentido. Incluso dentro de unos momentos quiero mencionar brevemente algunas de las frases que van a servir como señales para nosotros poder detectar cuando una persona tiene ideas suicidas. Porque algo que hay que tener en cuenta es que cuando una persona llega a pensar que la vida no tiene sentido, no tiene color, no tiene razón, no tiene propósito, cuando piensa que la vida no vale nada, cuando piensa que no vale la pena seguir viviendo, esa persona tiende a acudir a este problema llamado el suicidio. Pero cuando usted observa el libro de Eclesiastés, entiende que la vida bajo el sol, sin Dios, claro que no tiene sentido, sería vana, pero con Dios tiene sentido, tiene razón, tiene brillo, tiene color, tiene propósito. Así que una de las cosas que debe quedar bien determinado es que el problema del suicidio, más que solamente físico y biológico, aunque es un conglomerado
una concomitancia, es decir, una relación de lo uno con lo otro, siempre su origen está en el problema espiritual, es decir, en el problema de orden espiritual. Y pensando un poco más y haciendo alusión en el tema particular, apreciado varón de Dios, el suicidio como tal ya está demostrado por las décadas que han pasado en la humanidad, que en sí mismo no es la solución a los problemas, empezando porque el suicidio genera más problemas. ¿Qué quiere decir esto? Genera más dolor en quienes quedan vivos. La gente que lo sobrevive entra en traumas. El suicidio, dijo un pensador llamado David Trueba, dijo él, el suicidio es una puñalada incurable para quienes te quieren y te sobreviven. Estaba analizando esto. Hace días salió un noticiario aquí en Colombia, como un padre escribe una carta donde le pide perdón a su hijo pequeño y a su esposa, y por el hecho de estar desesperado por la falta de trabajo en este tiempo de cuarentenamiento, él decidió quitarse la vida, y él simplemente escribe, quiero que me perdonen por lo que voy a hacer. El problema es que deja una huella profunda e imborrable, un vacío en el corazón de su hijo. Y pensando en esto, quiero mencionar algo bien importante, teniendo en cuenta la oportunidad. Estamos viviendo en una época llamada la época de pandemia, y estaba observando que la actual situación de pandemia mundial ha cobrado, incluso antes de empezar este conversatorio, me acerqué a las cifras exactas que comparten fuentes oficiales mundiales de cuántas personas han muerto por la enfermedad actual, que es la más reconocida en este momento, el famoso COVID, y estaba escuchando o estaba leyendo que han muerto 593.800 personas, 593.800 personas por COVID. Pero quiero decirle que estamos viviendo en una época donde hay una pandemia dentro de la misma pandemia, y es la pandemia del suicidio, porque han muerto 582.720 personas en lo que va corrido de... Hay puntos donde el suicidio supera a la enfermedad actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una época donde, según las estadísticas generales, cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Algo terrible es que por cada persona, escuchen bien, por cada persona que se logra suicidar, hay al menos 3 que no logran su cometido. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de personas que se suicidan podría ser peor a no ser que muchos no lograsen su cometido. Estaba observando solamente aquí en Colombia que cada 30 horas se suicida un niño o una niña o un adolescente en Colombia, y esta cifra es tan repetitiva a nivel mundial que llega a la pasmosa, espantosa cifra de 800.000 a 900.000 personas suicidadas por año. Y esto no lo es todo, sino que estaba observando unos titulares noticiarios y decía que cuando comenzó la época del coronavirus actual, se disparó el tema de los suicidios a nivel mundial. Es decir, esto ha llevado, observaba una noticia trágica de una anciana de unos 71 años que cuando tuvo sospecha de estar, ni siquiera le habían confirmado, no tenía COVID, pero por tener sospecha de COVID se lanzó de un 11º piso y murió de manera trágica. ¿Por qué? Porque estamos seguros, y esto es lo que queremos combatir realmente, que a nivel mundial se han soltado espíritus de muerte, y estos espíritus de muerte están aprovechando lo que tengan que aprovechar. Ya no es suficiente con el COVID, ellos van a aprovechar todo lo que tengan que aprovechar, el dolor, los vacíos, la desesperanza del ser humano, el miedo, el pánico. Ellos van a aprovechar lo que sea para arrastrar muchas más almas, pero doy gloria a Dios que se están levantando voces a nivel mundial, que estamos proclamando en el nombre de Jesús que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. La esperanza tiene nombre y su nombre es Jesucristo. Dentro de un momento seguiré aportando algo más, varón de Dios. No, gracias por eso. Una de las cosas que es muy importante entender y que hemos llegado nosotros a comprender ahora en el transitar, y que además de eso, por la gracia de Dios, como usted lo mencionó, Dios está levantando personas
que manejan lo psicológico también, porque todo Señor. lo que es el ser es cuerpo, alma y espíritu, y habíamos espiritualizado todo y no habíamos tomado en cuenta lo que es la psiquis o lo que es la parte del alma de un individuo. Ahora, si nosotros logramos fortalecer, porque esta es la cosa, según una encuesta que se hizo, se descubrió que el factor pastor en relación con un individuo es muy importante. Y esa es una de las causales que nosotros mencionamos aquí en el estado de California, que las iglesias sí somos esenciales. ¿Por qué? Porque se notó que ahora con el cierre de los templos, como la persona no puede acudir a oír la palabra y está oyendo todas las noticias que hay, se ha disparado precisamente por la ausencia de ese mensaje que da esperanza, que da vida, que consuela. Y no quiero yo vender la idea de que solamente un asunto espiritual tiene su base como un piso seguro en este tiempo. Y de ahí cada caso hay que estudiarlo, porque Amén. estaba viendo aquí que hay 5 razones por las cuales una persona se puede lanzar a eso. Se llama los grandes 5 que hay. Y encuentro aquí, por ejemplo, que hay anorexia nerviosa, desorden de personalidad, hay personas que son depresivas, otros que son bipolares, otros que tienen esquizofrenia. Eso ya estamos hablando de un asunto clínico, y yo creo que como pastores tenemos que ver si la persona, y aquí es donde quiero detenerme un poco, creo que debemos nosotros como pastores recibir una instrucción, un conocimiento, para que cuando llegue una persona podamos evaluar, porque vamos a decir que nos llegara un diabético y que nos diga: me hice un examen de diabetes y me salió en 400 o más, está disparada, y eso es algo que me viene continuo. Bueno, hay mecanismos de medicina para que la persona se pueda controlar el azúcar. Pero en el Sí, área señor. espiritual lo podemos manejar en el hecho de: hey, ámate, aprende a tu alimentación, el orar es muy bueno para que la persona pueda nivelar sus niveles de azúcar. O sea, que hay una combinación para poder ayudar a un individuo, y es ponerle una plataforma espiritual, pero así como yo estoy usando estos lentes ahora para ayudarme para ver, Sí, eso no me señor. hace menos espiritual, Así sencillamente es. que me ayuda para leer más la palabra. Pero si me los quito, ni la palabra voy a poder leer. Entonces, Es verdad. necesitamos tener un equilibrio, vaya, que si nos llega un individuo donde notamos que es bipolar o tiene problemas de esquizofrenia o tiene algún tipo de desorden mental, pues saberlo conducir. Y ven, yo te doy mi ayuda, mi aporte espiritual, pero tenemos dentro del pueblo de Dios personas, porque yo sí he notado, amado, que si se envía una persona con un desorden de estos a alguien que no tiene valores espirituales, lo puede aún Es verdad. animar a lanzarse al otro lado, Exacto. como algo Exacto. normal. Y fíjate que en un estudio que hice personal, de pastores que se han lanzado al suicidio, porque ese es un fenómeno que estamos viendo, Horrible. Sí, señor. terrible, una epidemia, y máxime aquí en este país. ¿Sabes qué descubrí? Que la teología que tienen en esos lugares donde esos pastores se suicidan Es verdad. es la idea de que aunque te lances al otro lado y te, te vayas a la eternidad utilizando ese medio, de todas maneras Dios te ama, o sea, un amor incondicional. Y como tienen un fundamento erróneo teológico,
Y otra cosa que noté es que todos esos pastores provienen de ministerios donde no se cree en la llenura del Espíritu Santo. Muy cierto. Me pareció Sí, muy interesante incluso, ese dato. sí, señor. Entonces, volviendo al caso nuestro, ya está establecido que la iglesia sí ayuda. Ya está establecido no por nosotros, sino por la asociación que tiene que ver con suicidio, que la presencia de una pastoral sana, de una pastoral que tenga buen fundamento en la escritura, ayuda a la prevención de suicidio. Y alguien me estaba recordando aquí, por ejemplo, el carcelero de Filipo se iba a suicidar. Exacto. Y Pablo y Sí, Silas pudieron prevenir ese suicidio. ¿Y cómo sí, termina? señor. Siendo bautizado él y toda su Alabado. casa. Entonces Sí, yo amén. quisiera que pensáramos de esa manera, que somos un Pablo y un Silas en este tiempo, que podemos prevenir un suicidio. Sigamos, amado, con lo que Dios te ha dado. Amén, varón. Incluso pensando, tomé apuntes ahora de dos aspectos bien fundamentales que usted, amado, acaba de mencionar. Uno de ellos tiene que ver con razones por las cuales unas personas se suicidan. Y nosotros, claro está, y eso es lo que creo que gracias a Dios estamos completamente conectados, y es que el ser humano, por ejemplo, hace unos días me hacían una pregunta referente al tema, me decían precisamente que si era conveniente a la hora de tratar un asunto de suicidio de una persona con ideas suicidas o pensamientos suicidas, consultar con un psicólogo. Y la respuesta fue obviamente que sí, sobre todo si tiene principios cristianos. Y les ponía un ejemplo muy sencillo. Yo creo que en la Biblia uno de los hombres de Dios más usados en el área de milagros, llámese liberación, llámese sanidades, resurrecciones, fue el apóstol Pablo. Pero sabemos que en algún momento su hijo en la fe, Timoteo, aquel joven, estaba enfermo. Y mire la recomendación que Pablo da. Pablo dice, ya no bebas aguas, sino que usa de un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Los super espirituales pudiesen haber dicho, ¿y acaso a Pablo no le quedaba fácil más bien orar por él y listo? Pero el asunto es que el mismo Pablo había rogado 3 veces por una situación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros, los que creemos en lo sobrenatural, creemos en los milagros, creemos en el poder de Dios, también creemos que Dios vela por la ciencia, y hay ciencias que, guiadas por Dios, en este caso la ciencia de la psicología, la ciencia de la psiquiatría, pueden ayudar más aún cuando tienen principios cristianos. Y pensando en esto, Dios me puso justamente hace unos días en la madrugada, estaba pensando también en el tema de la teología retorcida que existe hoy, y agregando un factor, muchos creen en lo que se llama la creencia del salvo siempre salvo. Y los que creen en el salvo siempre salvo, y voy a citar, no voy a mencionar el nombre obviamente de quién lo dijo, pero voy a citar lo que un personaje dijo en una ocasión al respecto del suicidio, pensando que si un cristiano, según ellos, se muere por suicidio o se suicida, de todos modos el salvo. Y él decía literalmente que el suicidio es un pecado, pero decía que no puede ser el pecado imperdonable. ¿Qué decía él? Que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero él ignora a propósito que el suicidio es algo deliberado, es premeditado. Y un pecado deliberado, según la Biblia, no puede ser perdonado. Segundo, el suicidio no es un pecado confesado. Por tal razón, la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y además de ello, vemos que el problema de ellos es que toman totalmente fuera de contexto asuntos como, él dijo algo terrible, él dijo, Sansón se suicidó y de todos modos fue salvo. Y él dice, por eso aparece en Hebreos capítulo 11, pero ignora básicamente 3 cosas. Número 1, el hecho de que Sansón haya muerto de la manera como murió no incluye un suicidio. ¿Por qué? Por 3 razones. Número 1, por el punto de vista dispensacional. Dispensacionalmente no fue un suicidio porque en la época de Sansón morir de esa manera seguía en pie lo que se llama la ley levítica del talión, ojo por ojo, diente por diente. La guerra era más bien física. Lo segundo, el punto de vista posicional. Sansón nunca será iglesia. No es lo mismo la iglesia que los salvos del Antiguo Testamento.
y él no es salvo al nivel de iglesia. Y muchos piensan, ya que él fue salvo, entonces la iglesia también será salva si se suicida. Y en tercer lugar, el punto de vista intencional. Recuerde, Sansón no intentó suicidarse, lo que quiso fue vengar lo que le había sucedido con sus enemigos. Él no quiso suicidarse. El suicidio generalmente es algo intencional. Pero avanzando un poco más, llegando al punto de analizar lo que tiene que ver, porque este es un tema que tiene que ver mucho con una de las fuerzas del mal que está detrás de todo eso, también es la teología retorcida hoy en día. La teología retorcida en cierto modo está induciendo a esta gente a fallar, a este problema, y de alguna manera están mandando un mensaje muy raro. Ellos dicen que Cristo es el Salvador, pero a la hora del suicidio, Él no es la esperanza aquí en la tierra, sino que al fin y al cabo tú te suicidas y de todos modos vas a ser salvo, porque creen en la teología de el salvo siempre salvo. Es decir, no importa en la forma como muero, de todos modos ya soy salvo. Pero a mí me llama la atención que aún filósofos tenían claro esto. Por ejemplo, uno llamado Cicerón dijo: aquel Dios que manda en nuestro íntimo ser nos prohíbe partir de este mundo sin su consentimiento. Y recuerde que el suicidio no es el consentimiento de Dios, no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios para la vida. Alguien dijo lo siguiente, literalmente, él decía un pensamiento que me llamó la atención, y es que cuando una persona se suicida, en realidad está tomando la decisión más trágica de su vida, porque es una decisión irreversible, es una decisión que no se puede cambiar. Pero pensando en las palabras que usted mencionaba, apreciado ministro, sobre las 5 razones, quiero apuntalar un poquito de la siguiente manera. Estaban consultando algunas de las frases más populares que las personas que tienen ideas suicidas mencionan, y hacer unos breves comentarios para luego mostrar no solamente las señales de una persona que puede suicidarse, sino al final la forma como puede prevenir. Según algunos expertos, algunas señales de un probable suicidio en curso son cuando se empiezan a sentir poca cosa, culpables, se sienten carga para los demás, se sienten víctimas, se sienten rechazados, se sienten perdidos, se sienten solos, la baja estima, el bullying. Hay niños que se han suicidado por tema de el matoneo, del bullying en el colegio, crueldad, otras cosas. Por ejemplo, se habla de un niño que se lanzó en Bogotá de un piso número 11, curiosamente también de un piso número 11, por el bullying que le hacían sus compañeritos. Entonces, queridos padres, queridos hombres de Dios, necesitan también observar mucho el ambiente en el cual muchas personas están, y una de las señales tienen que ver con las siguientes señales, y voy a ser obviamente sincero al decir esto. Hubo un psicólogo en Barcelona llamado Óscar Castillero Mimensa que escribió los siguientes, él hizo un resumen de las frases más comunes, y repito, y voy a aclarar esto, no quiere decir que si alguien dice estas palabras automáticamente ya es alguien suicida o con intentos suicidas, pero son señales muy serias que hay que prestar mucha atención. Número 1, hay personas que continuamente dicen frases como la vida no merece la pena. Y cuando una persona empieza a repetir eso, hay que prestarle atención. Yo quiero esbozar un poquito esto de esta manera. En la Biblia encontramos una gran diferencia entre lo que son los suicidios en sí y los pensamientos de muerte. Es decir, no es lo mismo tener ideas suicidas que tener pensamientos de muerte. Por ejemplo, encontramos en la Biblia hombres de Dios que tuvieron pensamientos de muerte en el momento más desesperante. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Elías, por ejemplo, Job, el mismo Jeremías y el mismo Jonás. Note usted, 5 profetas de alto calibre, no eran cualquier clase de personas, pero en algún momento ellos le dijeron a Dios, te ruego que me quites la vida. Pero ¿cuál es la diferencia? Jamás ellos intentaron suicidarse. Número 2, jamás ellos se desconectaron de Dios. Lo máximo que hicieron fue decirle a Dios, Señor, ya no queremos vivir. Maldijeron el día de su nacimiento, le rogaron a Dios que les quitara su vida, pero jamás ellos acudieron al suicidio.
Así que muchos de los que piensan que un cristiano, un hijo de Dios, puede suicidarse y ser salvo, debería pensar que no hay ni un solo ejemplo en la Biblia de alguien que sea de Dios que se haya suicidado. Normalmente todos los que se suicidaron no eran de Dios. Por ejemplo, el mismísimo Saúl, que fue rechazado por Dios porque él había rechazado a Dios primero. Ahora, pensando en estas frases, podemos mirar lo siguiente. ¿Cuál es la actitud que Dios tomó para con aquellos 5 hombres de Dios que tuvieron pensamientos de muerte? No pensamientos suicidas, pero sí pensamientos de muerte. Porque aún los hombres de Dios, en medio de la depresión como Elías, en medio de la enfermedad y las pérdidas como Job, en medio de la persecución como la tenía Jeremías, en medio de la ira y desesperación como la tenía el mismo Jonás, note usted, ninguno de ellos fue ignorado por Dios. Y esa debe ser una actitud de los verdaderos hijos de Dios. Por eso doy gracias a Dios por conversatorios como este. Porque al presentar estos temas, estamos dándole atención a aquellas personas que empiezan a mostrar síntomas o señales de querer quitarse la vida. Número 1. Número 2, algo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Elías, es que cuando Elías expresa de alguna manera sus sentimientos, sus pensamientos de muerte, Dios de alguna manera sobrenatural le envía un ángel con una palabra, y esa palabra fue: levántate que largo camino te resta. Es decir, le recordó el propósito de su vida. No quiere decir necesariamente que alguien que se vaya a suicidar, Dios le envíe un ángel, aunque no es imposible que eso suceda, pero Dios envía a sus mensajeros. La palabra ángel viene de evangelion, de mensajeros, de ángelos, que quiere decir personas que llevan un mensaje. Hoy estamos funcionando como esos ángeles de Dios, esos mensajeros, que estamos diciéndole que hay largo camino para tu vida, que todavía hay propósito para tu vida. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Para resumir lo anteriormente dicho, necesitamos seguir el ejemplo de Dios. Dios, número 1, no reprochó a sus profetas, pero sí les recordó su propósito. Y número 2, no ignoró a sus profetas, pero sí les prestó atención y ayuda. Y pensando en esto, alguien decía, por ejemplo, en este personaje, decía que cuando una persona dice palabras como esta: pronto dejaré de sufrir, o para vivir así lo mejor es estar muerto, o estoy cansado de luchar, quiero terminar con todo, pronto dejaré de ser una carga, o quiero quitarme de en medio, o a veces quisiera no volver a despertarme, son señales de alarma de que esa persona está perdiendo el sentido de su vida. Alguien dice, por ejemplo, habrá un momento en que moriré y diré, al fin soy feliz. Otros dicen, no hay mayor mentira que la vida en sí. Es decir, gente que no tiene valor a la vida. Hay otros que dicen, podría morir ahora y nadie se daría cuenta. Mira hasta dónde llega. Son personas con un nivel de estima terrible. Y aquí es donde viene el punto. Obviamente la estima tiene que ver con circunstancias externas que afectan internamente. Pero Satán, que es un experto en aprovecharse del dolor de las personas, es cuando envía entonces depresión, empieza a afectar emocional y aún espiritualmente a las personas. Ahora, algunos dicen, por ejemplo, no se preocupen, voy a estar bien. Y están refiriéndose en un momento de dolor que ellos van a pasar a un mejor lugar. Otros dicen, ya no puedo más. Otros dicen, cada día veo mi final más cerca. Otros dicen, pronto me reuniré contigo. Eso es en el caso de una persona que ha perdido un ser amado. Y en su desesperación dice, pronto me reuniré contigo. Señal de alerta, preste mucha atención. Otros dicen, el mundo seguirá girando sin mí. Es decir, mi vida no vale nada. Otros dicen, empiezo a estar mal otra vez. Eso cuando dice otra vez, generalmente son personas que han intentado suicidarse una vez y luego empiezan a entrar en una recaída y hay que prestarles mucha atención. Y otros, esto es lo que quiero hacer énfasis, dicen, estoy en el infierno. Y mire lo que usted decía, ministro de Dios, mire cómo es el engaño. Nosotros como cristianos debemos hacer hincapié en que suicidarse no solo es un pecado deliberado, sino que además de eso hay una eternidad después. Es decir, el suicidio no es el fin, el suicidio es la entrada a una eternidad desesperante. Judas, dice la Biblia, que cuando tomó el bocado, Satanás entró en él, dice, era ya de noche, él entró en una noche terrible, y esa noche nunca terminó para él, porque realmente él entró en el lugar de tinieblas más espesas para siempre.
¿Por qué? Porque lo hizo a través de la puerta del suicidio. Y note esto. Algunos dicen, estoy en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están en una situación tan terrible que creen que la vida de ellos ahora es un infierno, sin darse cuenta que la vida de ahora y el dolor de ahora no se compara en nada con lo que la Biblia describe que será o que es el infierno. Otros dicen, necesito morir. Bueno, solo quiero mencionar una más por allí. Esta, ya no puedo con los demonios que tengo en mi cabeza. Estos son generalmente personas que sufren de esquizofrenia y empiezan a oír voces mentales que le dicen, mátate, quítate la vida, es la solución. Y algunos, cuando lo ven solamente desde el punto de vista psíquico, psiquiátrico, no pueden entender el ambiente espiritual. Por eso, como bien hemos dicho, debe analizarse todo desde todas las perspectivas posibles. Es decir, no se puede decir solo es físico o solo es emocional o solo es espiritual. Es un conglomerado, es un conjunto. Y muchas de estas personas que han llegado a morir dicen, no soporto los demonios que tengo en mi cabeza. Y alguien dice, es simplemente un problema psiquiátrico. Pero hay cosas que se van mucho más allá. Hay asuntos que no se resuelven con un consejo. Hay asuntos que requieren una intervención sobrenatural de Dios, el poder de Dios que eche fuera esas fuerzas del mal. Ahora, quiero avanzar un poquito y tocar lo tercero que usted mencionó, querido varón de Dios, y allí es donde Dios habló a mi corazón muy fuerte. Usted mencionaba acerca del caso del carcelero de Filipos. Y recuerde que el carcelero de Filipos, en medio de su desesperación, él intentó suicidarse. Y fue tan tremendo lo que ocurrió que Dios me puso algo en mi corazón basado allí, en Hechos 16, 27 al 36. Si usted lee la historia, aparece allí un hombre que intentó traspasarse al ver o al pensar que los presos se habían escapado, y haciendo del lado el tema histórico de las consecuencias que los carceleros tenían al hacer escapar a estas personas, quiero ir a la parte más bien práctica. Y Dios puso en mi corazón un pensamiento breve que quiero compartírselo, y es el siguiente. Le he titulado brevemente así: una receta infalible contra el suicidio. Voy a repetir eso. Una receta infalible contra el suicidio. Ya que estamos entendiendo que el tema del suicidio viene como resultado de la influencia en las tres áreas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, también la receta tiene que tener un elemento, un ingrediente en estas áreas. Y cuando usted analiza detenidamente, yo encontré 6 cosas allí en ese episodio, 6 cosas que me llamaron la atención. Número 1, algo a lo que se le ha llamado una palabra de Dios. Número 2, y ahora explico brevemente. Número 2, una palabra de aliento. Número 3, una palabra de revelación. Número 4, un compromiso con Dios. Número 5, una llenura de Dios. Y número 6, una palabra de liberación. Voy a explicar por qué Dios me puso a pensar en esto. Porque note usted, cuando el hombre se iba a suicidar, aquel carcelero, la Biblia dice literalmente que apareció una palabra de Dios. Cuando digo una palabra de Dios, es mucho más que el logos, o sea, el texto escrito. La palabra de Dios aquí sería un rema que aparece en Juan 6:63. Allí en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, esa es la palabra, rema, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, note eso. Cuando una persona está con pensamientos suicidas, requiere mucho más que una palabra humana, una palabra intelectual, requiere un rema de Dios que le active el propósito de su vida. Y la rema de Dios vino a través de la boca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice, no te hagas ningún mal. Note eso, no te hagas ningún mal. Note, eso no estaba escrito, eso fue una circunstancia, una situación. Dios usa en rema a veces situaciones o circunstancias que le dan sentido. Y quiero testificar rápidamente algo que ocurrió hace muchos años. Estaba en un lugar de trabajo hace muchos años, en un lugar donde siempre trabajaba, y generalmente algo que me llamó la atención es que algo que me ha habituado por aprendizaje de mi padre es tratar de llevar siempre un Nuevo Testamento en mi bolsillo. Me gusta tener ese Nuevo Testamento azulito. Y me llamó a mí la atención que en una ocasión, una de las personas que fue a ser atendida donde yo trabajaba, yo trabajaba hasta altas horas de la noche, y esta persona se acercó desesperada
Y lo que a ella le impactó no fue una palabra mía, simplemente fue algo que se convirtió en un rema para ella. Ella me dice que ese día estaba tan desesperada que la idea de ella era salir y lanzarse al primer camión que pase por la avenida. Ese era su propósito, esa era su idea. Recuerdo que cuando empezamos a hablar, número uno, le atendí muy bien, pero en segundo lugar, ella miró el reflejo de las letras de mi Nuevo Testamento que decían simplemente Nuevo Testamento. Eso le impactó a ella, es decir, no hubo palabras, simplemente dijo Nuevo Testamento. Si es Nuevo Testamento, se supone que él es cristiano o debe saber algo de Dios. Ella se soltó en su corazón y empezó a hablar lo que estaba pasando. Esta mujer finalmente, número uno, no se suicidó, número dos, le entregó su vida a Cristo después y tuvimos la oportunidad de hablar con ella y ministrar en su vida de una manera especial. ¿Por qué? Porque una situación, yo no hablé, ni siquiera me imaginaba, no vino a mi mente que ella era una mujer tan desesperada que se iba a suicidar, pero solo con el hecho de que había un Nuevo Testamento en mi bolsillo, esa persona dijo, este hombre tiene que ser de Dios o debe saber de Dios, voy a contarle lo que me está pasando antes de hacerlo. Algo así escuché también en el caso de un testimonio precisamente de su boca, de una hermana llamada la hermana Alicia, que usted nos contaba cómo ella, en el momento de su más terrible desesperación, una mujer que no había estudiado, incluso su hermano Domingo también contaba el testimonio, era una mujer que cuando le dieron la noticia de que tenía una enfermedad terminal, ella simplemente con que se le mencionara el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ella tomó una decisión diferente, no la de suicidarse, sino de entregarle su vida a Cristo Jesús. Ok, aquí se requiere entonces un rema de Dios. Gente que quiere suicidarse necesita entender por medio de una situación o circunstancia que Dios tiene un propósito. Lo segundo, una palabra de aliento. La Biblia dice que el apóstol adentro, encarcelado, dice, todos estamos aquí. Porque obviamente no bastaba con decirle, muchacho, no te hagas daño, si todos se habían escapado. Él le da una palabra de aliento y le dice, todos estamos aquí. Las personas que quieren suicidarse necesitan apoyo moral, emocional, en oración. Se requiere un conjunto, es decir, algo integral. No solamente basta con decirle, oro por ti y dejarlo allí. Necesita un acompañamiento. En tercer lugar, y esto me llamó la atención, Dios me lo mostró de esta manera, se necesita una palabra de revelación. Realmente esto resume lo que estamos hablando, una palabra de revelación. El texto dice que el hombre, cuando oyó esa voz pidiendo luz, la palabra revelar viene de dar luz también, y note eso, pidió luz, y note esto, estaba viendo que existe en el mundo un manual que se llama el manual del suicidio, y uno diría, wow, el manual del suicidio tiene que ser un libro que sirve para ayudar a la gente. Pero resulta que el manual de suicidio es un manual que habla sobre los tipos de suicidio, la forma de suicidarse sin dolor, los métodos de suicidio. Y este manual ha llevado a mucha gente en el mundo a suicidarse. Y nosotros queremos decirle lo que el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de ir al manual del suicidio para quitarte la vida, debes acudir al manual de luz, que es la palabra de Dios, que te dará y te explicará y te hará entender el verdadero sentido de la vida. Se requiere entender propósito y sentido, y ese propósito y sentido están allí en la palabra. Lo cuarto, se requiere un compromiso con Dios. Recuerde, lo decía nuestro ministro, este hombre, este carcelero finalmente tuvo un compromiso con Dios. Terminó bautizado él y los de su casa. Y para poder vencer pensamientos suicidas se requiere permanecer, ser fuertes, proseguir. Y la única manera es tener un compromiso directo con Dios. Lo quinto, una llenura de Dios. Generalmente las personas que se suicidan son personas que tienen muchos vacíos. Entre ellos vacíos del tamaño de Dios. Existen 3 vacíos del tamaño de Dios: el vacío espiritual, el vacío de la pérdida de su ser querido y el vacío emocional. Y generalmente las personas que llegan al suicidio es porque están vacíos espiritualmente, vacíos porque han perdido algo que les ha marcado y vacíos porque están emocionalmente marcados de una manera terrible. Y el vacío del tamaño de Dios solo lo puede llenar Dios. Note lo que dice Hechos 16:34. Después de que el carcelero quiso suicidarse, dice la Biblia, se regocijó con ellos. Es decir, entró el gozo
¿Por qué? Porque la presencia del Señor entró en su corazón y esa presencia le da gozo. Y lo último, una palabra de liberación, una palabra de liberación. Hay gente que necesita mucho más que consejos y hay cosas que no salen con consejos, sino con el poder del nombre de Jesucristo, porque hay personas que realmente, como ya lo hemos dicho, no solamente tienen problemas meramente psicológicos ni físicos, algunos de los que están intentando suicidarse tienen influencias netamente posesivas, demoníacas, obsesiones demoníacas o incluso adicciones tan fuertes que necesitan algo más y es liberación. Y solamente recuerdo esto con un testimonio. Un ministro de Dios, amigo, que admiro mucho, un joven lo llamó a horas de la madrugada deseando suicidarse. Este hombre le dice, yo sé que usted es un pastor cristiano, encontré su número, pero le pido un favor, quiero suicidarme, tengo 30 años, mi vida no tiene sentido, pero quiero decirle que por favor no me hable de Dios. Cosa rara, porque obviamente un pastor que no hable de Dios es imposible. El pastor dice, me la puso difícil porque el hombre me dice que se quiere suicidar, pero que no le hable de Dios. Pero el hombre obró con mucha sabiduría. Y la sabiduría de este ministro fue la siguiente. Dice él que simplemente comenzó a darle palabras motivacionales, usó de la psicología, usó de todo lo posible para ayudarlo, hasta el momento que el hombre se le olvidó que el hombre le había dicho que no le hable de Dios y le dice, ahora sí, ¿me permites orar por ti? Interesantemente, el hombre se había olvidado y le dice, bueno, ore por mí. Y en el momento exacto en el que el hombre le da la oportunidad de orar por él, lo primero que hace el pastor es decirle, ahora en el nombre de Jesucristo, yo reprendo todo espíritu de suicidio y de muerte. Y en ese momento, aquel hombre no solo dejó la idea de ser un suicida, sino que 15 días después llegó a la congregación donde este pastor estaba y decidió entregarle su vida a Cristo Jesús. Es decir, se requiere algo más. Hay un asunto que no hemos mencionado quizá de lleno, porque eso da para otro conversatorio y creo que para un panel que se debería idear o crear en un momento dado, y es el asunto del manejo de la depresión. Para eso creo que ese pasaje donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, es una buena invitación para una persona que tiene un cuadro de depresión, pero hay otros mecanismos. Entonces, ese es un tema que requiere toda una discusión, vamos a decir, un conversatorio. En cuanto a esos puntos que usted ha manejado del carcelero de Filipo, yo creo que eso hay que retomarlo y hay que hasta escribirlo para tenerlo ahí a la mano, porque es una instrucción de la palabra de Dios para nosotros los ministros. Nosotros no estamos aquí pretendiendo decir que somos psicólogos, estamos dando lo que nosotros tenemos, lo que tengo te doy. Señor. Y hemos ya mencionado que la parte psicológica, aún clínica, juega en todo lo que estamos hablando. Porque si es asunto del cuerpo y requiere un medicamento, nosotros no lo estamos rechazando. Si es un asunto que tiene que ver en la parte del alma, tampoco lo estamos rechazando. Pero lo que estamos estableciendo es una plataforma espiritual, porque ahí es donde termina todo. El problema de muchos es que quieren poner el cuerpo al frente, el alma en medio y el espíritu atrás. Y ese no es el orden. El orden que nosotros tenemos, el espíritu enfrente, el alma en medio sujeta a lo que se ha recibido en el espíritu y atrás lo que es el cuerpo. En ese orden es que debe ir. Entonces, cuando se altera ese orden es cuando nos metemos en problemas. Por ejemplo, estaba oyendo de un teólogo que dijo algo muy interesante. Si una persona mata a un individuo, está borrándole a ese individuo toda la humanidad. Pero si una persona se suicida, está borrando a toda la humanidad de su vida. Entonces pese el asunto ahí. Un homicida está
borrando a esa persona de la humanidad. Pero cuando alguien se lanza al suicidio, está borrando a toda la humanidad de su vida. Por eso el pastor mencionaba las consecuencias, que eso es otro tema, de los Es que verdad. sobreviven, de los seres que lo aman. Y pastor, una cosa, yo en mi experiencia pastoral he tenido solo un caso de suicidio, de un joven que venía de un mundo de pandillas, de drogas y todo eso, y no duró mucho tiempo en la iglesia y lamentablemente una chica se cruzó en el proceso de discipulado, se cruzó, lo enamoró y entonces vamos a decir que se desvió en su proceso de crecimiento. Y ya había en el hogar de él un cuadro de suicidio. Es más, en el mismo garaje donde su hermano se había colgado 2 años atrás, él se colgó. Ha sido mi única pérdida durante todo el tiempo del ministerio y considero que tiene que ver con que había un ambiente de muerte en su casa, tenía que Exacto. ver que no se logró una formación completa porque la chica se metió ahí, se enamoró y no tuvo el proceso, en fin. Pero sí creo yo que si nosotros abordamos esto con seriedad como lo estamos haciendo hoy y ponemos los asuntos en su debido orden, con un conocimiento como el que se está desatando, podemos ayudar a las personas. Yo en Muy mi cierto. experiencia he utilizado 7 llaves que quiero entregarles ahora antes de pasarle el lugar al pastor para la conclusión. Y el número 1, usar la herramienta de la oración con personas que presentan ese cuadro. Yo creo en el poder de la oración y creo también Amén. en la Creemos. necesidad de enseñarle a las personas a orar, porque la oración es un liberador de malos ambientes, de situaciones que están encerradas. Y cuando uno le enseña a una persona a orar, puede liberar presión, como una olla a presión que tiene ese pito arriba para que libere si no vuela. Igual manera la oración. Es más, hay un término de la oración que nosotros no utilizamos mucho porque nos da temor por asunto del yoga y todo eso, pero la Biblia lo habla y es la aprender a utilizar la meditación Meditación. en medio Sí, de la Señor. oración, que ese es Sí, otro Señor. punto que vale la pena tocar. Otra cosa es darle sentido de pertenencia, porque una de las revelaciones que muchas personas no entienden dentro de la comunidad de la iglesia, que el factor comunidad es muy importante para alguien que tiene esa línea de pensamiento, darle sentido de pertenencia. Eres parte de un cuerpo y como tal, si tú te dueles, nosotros nos dolemos contigo. ¿Ah? Entonces Sí, eso Señor. ayuda mucho porque la persona tiene, vamos a decir, un ambiente donde se puede refugiar y recostar sin ser juzgado, Sí, sin ser Señor. aislado. ¿Por qué? Porque si es un asalto del enemigo o es algo que le hicieron, porque eso tiene que ver mucho también con situaciones que le han hecho, varios factores, ¿no? Pero Sí, darle Señor. sentido de pertenencia. Eres parte de un cuerpo y nosotros estamos aquí para apoyarte. Lo otro muy importante que he descubierto para entregarle a la persona es darle sentido de propósito. Sentido de Dios tiene propósito. un propósito para tu vida, el pastor lo mencionó. Sí. Dios lo hizo con aquellos que hablaron de muerte. Por ejemplo, les mencionaba de Elías. Elías quiso morir cuando el plan de Dios es que no iba a haber muerte. Y Exacto. hasta la fecha el hombre no ha visto muerte. Ahí. Sí, Entonces, Señor. Verdad, mejor, muy mejor vámonos tremendo al eso. plan de Dios. El plan de Dios es que Aleluya. no te mueras. El plan de Dios es que participes del arrebatamiento. Gloria a Dios. Y hay un propósito en el Inter. Y es lamentable que mucha gente en nuestras iglesias no tienen sentido de propósito. Y nosotros los pastores debemos hablar mucho y enseñar mucho de eso. Otra cosa que me ha ayudado es la esperanza.
que la persona entienda que tenemos una esperanza y que esa esperanza nos vislumbra un camino mejor. Por ejemplo, la esperanza bienaventurada de su venida, es decir, que nosotros no vamos a terminar hundidos, ni vamos a terminar pasando por la gran tribulación, sino que tenemos una puerta que está por abrirsenos arriba de esperanza. Lo otro es aprender a llorar con la persona. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Consolación de qué? Del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros debemos llorar con los que lloran. Entonces, a veces es cuestión nada más de recostarlos en el pecho y llorar con ellos, darles un abrazo. Y yo he visto la sanidad que tiene cuando nosotros damos lo que llamamos el abrazo del Padre. Y la persona puede llorar y nosotros llorar porque nos identificamos. Otra cosa es ayudar a la persona en el amor propio. Muchas personas que tienen problemas de amor propio, la autoestima la tienen por el suelo. Y eso es algo que el Evangelio rescata. El Evangelio del Reino de Dios rescata tu amor propio, tu autoestima. La palabra de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra que levanta a las personas. Imagínate que a Judas lo llamó amigo. Señor. Lo llamó amigo al propio Judas. Le estaba dando un auxilio en su amor propio. Y finalmente, no tener lo que el pastor llama aquí una doctrina retorcida, sino aprender a hablar la verdad en amor. Porque hay momentos donde uno siente que hay autocompasión y eso tiene que ser corregido. Porque esa autocompasión es una puerta abierta para que la persona se lance al otro lado. Entonces yo sé que hemos tocado puntos aquí y allá, nos queda tejer la colcha y lo que sea, pero lo que se ha hablado creo que es suficiente, edificante para que alguien reflexione y pueda decir, en vez de quitarme la vida, mejor se la voy a entregar al Señor. Aleluya. Amén, amado pastor, escuchamos ese otro punto y me quitaste el que tenía ahí, porque los puntos que mencionó vale la pena haberlos considerado y voy a hablarte acerca de eso en privado para tomar nota en el caso de Sansón, que es muy interesante los tres puntos que usted mencionó. Bien, seguimos adelante, amado. ¿Qué es lo que tienes a conclusión? Amén. Bien, varón. Dos cositas, algo importante. Haciendo alusión a lo que usted menciona, varón de Dios, algo que viene a mi mente es un recuerdo de una escena probablemente una de las que más me ha causado impacto. Y hay cosas que me han movido a hablar de este tema, y es que la internet, la web, incluso la deep web y aún los libros seculares están atestados por todas partes, la misma internet, las series, todo, por todos lados, de algunos mensajes que implícita o explícitamente empujan al suicidio. Por esa razón, nosotros estamos haciendo la tarea de invadir todo lo que más podamos con un mensaje diferente al que uno encuentra por todos lados, y es el mensaje de la desesperanza, como usted mencionaba, lo opuesto, la esperanza. Por otro lado, viene a mi mente la historia, por el hecho de la falta de conocimiento, ocurrió algo más o menos a la edad de unos 17 años. Estaba en un lugar y tuve una experiencia que marcó mi vida. Llegamos a un lugar y en ese lugar había un joven que estaba bastante afectado, estaba temblando, estaba muy mal. Los hermanos que estaban allí, obviamente no culpo a los hermanos por la ignorancia, por la falta de conocimiento, muchas veces se hacen cosas. Ellos, recuerdo tanto que cuando entro, miro esa escena, este cuadro, y es un muchacho arrinconado, tirado contra la pared, y unos dos hermanos encima invocando y reprendiendo y echando fuera demonios. Y yo sentía en mi corazón que ese muchacho no tenía ningún demonio. Lo único que tenía era un ataque emocional muy fuerte. Ese muchacho obviamente no fue liberado de ningún demonio porque no lo tenía allí. Pero ¿qué sucedió? Ese muchacho finalmente se quedó, aún con todo y el estrujamiento que le hicieron, se quedó en el culto
Y recuerdo que sentí acercármele a él. Y una de las cosas que más me impactó fue que cuando me acerqué a él, me empezó a contar algo de su vida, situaciones muy traumáticas, muy difíciles. Pero en ese instante se acercó otro hermano y dijo, este muchacho tiene un demonio. Y volvió una vez más y empezó a reprender, y el hombre lo único que hizo fue irse de ahí y dijo estas palabras. Y no lo digo para que digan, oh, el único que entendió, no. Yo lo digo porque a mí me marcó. Ese muchacho dijo estas palabras. Fue la última vez que miré a ese muchacho. Ese muchacho dijo, el único que me entendió fue este joven. Los demás lo único que hicieron fue estrujarme sin saber lo que yo estaba sintiendo. Pero antes de que él se fuera, yo había pedido el número y la dirección de este muchacho a solas. Los otros ni siquiera supieron cómo se llamaba él. Yo había pedido la dirección. ¿Qué fue lo trágico? Lo trágico fue que cuando fui a buscarlo unos días después, ese mismo día el joven se había suicidado. Cuando yo escuché eso, de verdad, sentí muchas cosas en mi corazón, porque dije, ¿cómo es posible que una persona con esta situación haya llegado a nuestros lugares y se haya ido de allí? Y la solución que él encontró fue colgarse en lugar de haber encontrado a Cristo en el corazón. Muchas veces por la falta de conocimiento se cometen estos horrores terribles. Pero por otro lado, quiero brevemente mencionar que hay muchas páginas de ayuda seculares por todos lados. Hay países completos donde tienen páginas, líneas de atención, pero estaba investigando algo, y es que la mayoría de personas que llaman a estas líneas de ayuda, y escuche, no quiero ser malentendido, vale la pena, hágalo si usted necesita, si quiere buscar ayuda profesional, hágalo, pero me llama la atención que en los porcentajes y en las estadísticas se dice que la mayoría no lograron encontrar una respuesta precisa y muchos de todas maneras recurrieron al suicidio. Por esa razón, lo decía el ministro, aunque nosotros no seamos las personas humanamente catalogadas para hacerlo, pero sí tenemos algo, de lo que tenemos, te damos. Y gracias a Dios que en la iglesia también hay personal capacitado, también hay psicólogos, también hay psiquiatras, también hay personas que han sido capacitados en áreas muy especiales y queremos ofrecer una ayuda. Si usted necesita ayuda, usted puede contactarnos, usted puede buscar ayuda. En el video anterior, en el conversatorio anterior, testifico esto. Muchas personas me han escrito a mi número de WhatsApp. Yo voy a dejar mi número por ahí a un lado. Usted después lo va a escribir. Si usted desea ayuda, la ayuda no está en nosotros, pero sí nosotros conocemos al que puede ayudarles y se lo vamos a presentar. Así que queremos en este día que usted entienda que sí hay esperanza. Y por otro lado, y en último lugar a la vez, quiero reiterar algo bien importante. Es que el plan satánico siempre es inducir a la muerte e inducir al asesinato e inducir al suicidio. Por ejemplo, Mateo 4, 5 al 7, en la tentación de Jesús, una de las insinuaciones diabólicas fue cuando Jesús fue puesto en el pináculo del templo. Una de las palabras de Satán, del diablo, fue literalmente échate hacia abajo, tírate hacia abajo, y él tergiversadamente le muestra la Biblia, porque también hay una teología diabólica y tergiversada que está induciendo al suicidio hoy en día, y Satán utiliza la misma estrategia. De alguna manera le dice, tírate abajo, que escrito está, a sus ángeles enviará, tergiversando un versículo. Y no solo eso, ¿cuál fue la divina respuesta? Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. El suicidio es una forma no solo de atentar contra nuestra vida, sino de tentar también a Dios de una manera terrible, provocando juicio. La Biblia dice que el que destruye el templo, y estaba investigando la palabra para templo, referente a cuerpo allí, está diciendo que el que destruye ese cuerpo, Dios le destruirá a él. Algo muy terrible. Y quiero decirle como conclusión que el suicidio, más que un acto de valentía, la filosofía, por ejemplo, de Heródoto, era precisamente que quien se suicidaba realmente era un héroe, era mucho más que un mártir, era un héroe. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza le tiene miedo a la muerte, tiene temor a la muerte. Y él decía que si alguien se suicida, incluso otro de apellido Schopenhauer también hablaba algo similar y decía que si alguien se suicida es un héroe, pero en realidad no es un héroe. ¿Por qué? Porque el suicidio, más que un acto de valentía, según algunos lo dicen, es todo lo opuesto, es un escapismo a la realidad, es no enfrentar las circunstancias aquí mientras hay esperanza.
En realidad, el suicidio nos traslada de un sufrimiento presente a un sufrimiento eterno. Y eso es algo que comenzamos hablando y queremos terminar hablándolo. El suicidio, al igual que todo tipo de homicidio, consiste en quitar la vida de un ser humano deliberadamente, a propósito. Y la Biblia habla de una advertencia para quien lo hace adrede, deliberadamente, a propósito. Y algo más, va contra el mandamiento moral vigente que dice, sin lugar a dudas, no matarás. No dice, no te quitarán la vida, excepto cuando estés en problemas. No quitarán la vida, excepto en X circunstancias. Simplemente dice, no matarás. El suicidio realmente es pretender tomar el lugar de Dios, tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Job 14 dice que Dios tiene determinado el segundo exacto de nuestra muerte. Hay un versículo en Job 14, en una versión de la Biblia, que dice que cuando el ser humano se le llega el día de su muerte, no se le dará ni un minuto más. Y podemos testificar que hay personas que han pasado por la misma situación que tú has pasado y peores circunstancias y no se han suicidado. Al contrario, como lo decía el apóstol, en lugar de quitarse la vida, se la entregaron a Cristo Jesús y han cobrado sentido para su vida. Por eso yo doy gloria a Dios por eso. Dios es la respuesta, no solo tiene la respuesta, sino que es la respuesta a tu situación, cualquiera que sea. Quiero decirte que no hay montaña tan alta, no hay problema tan grande, no hay dificultad tan terrible que Dios no pueda resolver. Puede que tú pienses que no hay salida, pero hay una salida, tiene nombre, su nombre es Jesucristo. Y estamos nosotros prestos para ayudar en lo que podamos con la ayuda del Todopoderoso. En otras palabras, amado, lo que se está aceptando culturalmente ahora como una puerta no es tan puerta después de todo. La puerta sigue siendo Jesucristo. Quiero que lo sepas. Y Jesucristo tiene herramientas, individuos, personas. Por eso Él da dones a los hombres. ¿Y qué dones da a los hombres? Otros hombres. Hombres y mujeres que tienen conocimiento para ayudarte, y entre ellos están pastores, consejeros, psicólogos, un equipamiento que Dios ha dado en este tiempo para que las personas no se tiren por una puerta que no te conduce a ninguna parte más que a la condenación. Entonces, yo quiero mencionarles rápidamente algunas heridas que el enemigo intencionalmente crea en las personas para orillarlos al suicidio. Y si tú has pasado por alguna de estas áreas, préstale atención. Por ejemplo, el abuso en tu niñez. Si alguien te abusó en tu niñez, y muy especialmente mujeres que hayan sido maltratadas en su niñez, el enemigo crea esas heridas para por ahí infiltrarse, hacerlas supurar, hacerte agonizar y finalmente llevarte al suicidio, porque él es asesino desde el principio. También conflictos con tu pareja, un noviecito, una noviecita, un mal marido o un despecho por una mujer que se fue, lo que sea, te traicionó. El enemigo aprovecha esas circunstancias para llevarte y a orillarte al suicidio. También el haber sido víctima de violencia, no solamente mujeres, porque ahora pues, está el otro grupo que se victimiza diciendo que no, una persona puede ser víctima de violencia, sea hombre o sea mujer en este tiempo. También el estar aislado, el aislamiento es una cosa que hay que tenerle mucho cuidado. Porque el mismo Dios dijo, no conviene que el hombre esté solo. Por eso nos ha hecho seres comunitarios. Y tenga mucho cuidado con eso. Y eso entonces lo lleva en formas a través de la viudez, a través de la orfandad, o aún a través de el divorcio. Lleva a la persona a la soledad. El ser dueño de armas de fuego, que ese es el instrumento más común. Ten mucho cuidado si eres dueño, especialmente en este país, los Estados Unidos. Ahí está el arma de fuego para defenderse,
pero ¿quién te defiende de ti mismo cuando te asaltan pensamientos contrarios o te asalta el enemigo? El estatus socioeconómico. Yo declaro que la pobreza es un instrumento de maldad dado por el enemigo. Pero también hay que tomar en cuenta la pobreza espiritual. Porque hay personas que se suicidan por ser pobres económicamente, pero hay otros que se suicidan porque tienen pobreza en su ser interior. Es muy común también los dolores crónicos que lleva a la persona a decir, ya no aguanto más, por favor, la eutanasia, ¿no? El no tener una casa, el estar, ¿cómo se dice en español cuando la persona no tiene su vivienda? Eso tiene un nombre en español, en inglés es homeless. Sin hogar, sin casa, Sí, sin habitación, sin habitación. desamparado. Ajá. Luego están las personas que han ido a la guerra, veteranos de guerra. Estoy hablando más que todo de este país, esos traumas que se ven cuando la persona está en batalla, ve compañeros, ve gente al otro lado muriendo. Personas que han abandonado su país, están lejos de su país. Por eso es una bendición cuando uno llega a emigrar. Primero que todo, antes de buscarte una vivienda, búscate un buen ministerio donde te puedas controlar. Y otra cosa, la orientación sexual, que esa es otra cosa que vale la pena manejar, porque eso es una puertota que el enemigo ha abierto cuando hay personas que se han mutilado el cuerpo haciéndoles creer que son otra cosa que Dios no los creó, y hay un alto índice de suicidio cuando hay desorientación en el área sexual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, y es orar, reprender todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Y si al llamarnos, como el pastor ha ofrecido, descubrimos que lo que tú requieres es consejería en cuestión de el área psicológica, o aún ser referido a alguien que maneje la psiquiatría y pueda dar un medicamento, también nosotros eso lo tenemos dentro del paquete. Pero no te quedes, porque, amado pastor, usted mencionó de personas que comienzan a hablar ciertas cosas que van indicando, pero hay otros que se las guardan, que no hablan, y ese es el que más rápido puede ser empujado. Y yo te pido, si tú no usas ninguno de esos términos, pero si ya, por ejemplo, comienzas a desprenderte de cosas, porque ya no me interesa y te va. Esa es otra señal, no solo palabras que la persona dice, sino un desprendimiento. No, llévese, llévate mi tableta, llévate mi computador. Eso es una persona que estaba. Ahora, el que usa el lenguaje, quiero mencionarlo también. ¿Sabe qué es lo que usted debe entender cuando está alrededor de una persona que lo comienzas a oír o que comienza a perderle el sabor? Por ejemplo, ya no quiere comer, tiene dificultades para dormir, que de repente regala sus tenis favoritos, cosas de esa naturaleza. Eso nos debe indicar que está pidiendo ayuda. Exacto. No debemos ignorar eso, porque es un lenguaje que debemos entender que la persona está pidiendo ayuda. Posiblemente ahora que nosotros hemos estado hablando, tu padre estás notando eso en un hijo o una esposa en su marido. Está clamando por ayuda, pero no sabe cómo hacerlo directamente y está siendo asaltado. Entonces, amados, no se queden ahí con eso guardado. Llamen y estamos para ayudarlos, para bendecirlos, y tenemos, por la gracia de Dios, mecanismos para poderlo auxiliar, personas con quien los podemos conectar. Pero si entendemos que se trata de un mal espíritu, o si se trata de que recibas una revelación de iluminación, también eso lo tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, amado pastor, pues vamos aterrizando el asunto, porque
ha sido como tan vasto y tan amplio el tema, y esto da para más. Y yo quisiera invitarlo para que creemos un panel pronto, porque sé que muchas personas van a quedar con muchas preguntas y lo demás. Vamos a invitar a un psicólogo, vamos a invitarte a ti también, amado pastor, y vamos a invitar a una persona que maneje el área médica, y entre los tres invitados más mi persona aquí moderando, podemos abrirnos más para dar una ayuda más extensa. Pero creo que hoy, si podemos manejar el área espiritual, si alguien está siendo afectado ahorita mismo, quiero que sepas que a través de esta oración te estamos dando un regalo de amor. Dios te está amando en este momento, y quiero que lo entiendas de esa manera, que no es una coincidencia que hoy estemos manejando este tema y que tú estés enlazado, sino que es un mensaje, una carta de amor que Dios te está entregando y te está diciendo: hey, hijo, hija, yo te amo, yo soy tu puerta, yo soy tu solución, y quiero venir a reforzar dentro de ti esas áreas vulnerables, porque una de las funciones que tenemos los ministros es que sabemos enmaderar las puertas que están quemadas. Y yo hoy aplico la operación Nehemías. Toda puerta que esté quemada, que sea frágil por donde el enemigo crea que se puede meter, hoy las enmaderamos, las levantamos. Y todo muro que el enemigo crea y diga que una zorra lo puede derribar, yo lo declaro inoperante y lo declaro mentiroso, porque los muros de protección que Dios levanta alrededor de sus hijos, no hay zorra que lo pueda derribar. Es más, toda zorra que se haya introducido, la echamos fuera en el nombre de Jesús ahora. Y declaramos que tus puertas quedan enmaderadas, y el muro de protección, el ángel de Jehová que acampa en derredor tuyo, no hay demonio que lo pueda derribar. Te lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Entonces, amado pastor, le pido de favor que ore por todo este pueblo, y sé que este video posiblemente vaya a ser replicado y en un momento dado llegue a esa persona. Quizás no sea alguien que nos esté viendo ahora, pero que nos va a ver más adelante. Quiero que sepas que en Jesucristo hay respuesta, que Jesucristo te ama, y que al contrario, en vez de que tú te quites tu vida, quiero que sepas que hubo uno que ya dio su vida por ti. Así es que vive esa vida de Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amado pastor. Ayúdanos a orar por toda esta gente linda que nos está viendo. Amén. Vamos a orar. Yo sé que hay vida abundante en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias, Rey mío y Dios mío, una vez más, porque sabemos, Señor, que tu palabra que sale de tu boca nunca vuelve vacía y cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Hoy, Dios mío, clamamos por estas personas que estarán conectadas, ya sea en directo o en diferido, en algún momento. Personas, Señor, que ya sea por capacitarse o por buscar ayuda, Señor, buscarán este material en particular. Señor, es verdad, es un tema, Dios mío, que tiene mucha tela por recortar. Hemos dejado algunos retazos allí que alguien necesita tener en cuenta, pero en este día creemos, Padre Celestial, que el poder de la vida, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el poder de la palabra rema, por una circunstancia, Señor, que les hable, que les reactive, Señor, el propósito de su existencia, el plan. Hoy, Señor, queremos demostrar una vez más, oh Padre, que estamos luchando del lado de la vida. Somos, Señor, pro vida en todos los sentidos, mi Dios, y queremos, Señor, en este día, que tú seas obrando, ministrando. Quien necesita sanidad en el cuerpo y una operación física, Señor, tú puedes obrar de manera especial. Quien tiene problemas almáticos, Dios mío, tú eres el único que puede traer sanidad interna, Señor, a la parte más profunda de heridas del pasado, Señor. Tú eres el que puede hacer algo por el pasado. Eres el
el único que puede sanar el pasado, puedes transformar el pasado, Dios mío, y también tienes poder para asegurar el presente, transformarlo y asegurarnos el futuro. En ti, Señor, hay esperanza. Hoy queremos clamar por aquellos que tienen problemas de origen espiritual, que sea tu mano poderosa, oh Dios, obrando con poder, obrando con autoridad, obrando con propósito, y que si requieren liberación, toda fuerza diabólica, todo espíritu de muerte, todo pensamiento obsesivo, todo pensamiento compulsivo, todo pensamiento, Señor, que incita, como lo hizo el diablo aún contigo ahí en esa tentación, incitando hacia la muerte. Hoy, Dios mío, declaramos esa palabra, Señor, y es que hay poder en el nombre de Jesucristo. Reprende, oh Dios, toda obra de muerte, toda fuerza del mal. Reactiva, Señor Jesucristo, vida para quien necesita vida, y que pueda entender, Señor, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, independientemente de las circunstancias, porque no hay circunstancia que te quede demasiado grande. Si te entregan tu vida a ti, en lugar de entregarla a las manos del suicidio y la eternidad desesperante, estamos seguros, oh Dios, que van a tener una esperanza y una vida abundante para la gloria y para la honra de tu nombre. No engrosar el listado de los suicidados, pero sí engrosar el listado de los que han encontrado una respuesta y una esperanza, y esa esperanza está en ti, en tu palabra y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y gracias. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Sí. Gloria. Especialmente mientras el pastor oraba, el Señor me hizo pensar en los jóvenes, chicos y chicas, con tus mentalidades vulnerables y que estás en pleno desarrollo. Quiero decirte que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Que el Señor protege tu mente de todo asalto, de toda inducción que se está dando a través del mismo Netflix y programas aquí y allá, que lo han hecho como algo tan del momento, tan popular o tan casual. Pero amado joven, esto no es algo casual, el que te lo presenten el suicidio como una alternativa. Hay asuntos eternos que considerar. Pero yo sé Señor, que si Dios te ha permitido escuchar esta impartición de hoy, es señal de que Dios tiene propósito para tu vida. Y hoy, como siervos de Dios, te abrazamos y te decimos aleluya, que vienen cosas sí, maravillosas, que tú has sido llamado para ser un protagonista en este tiempo y no una estadística. Dios te ama tanto, joven, que para Él no eres un número. Es más, cada uno de tus cabellos, Él los tiene contados por número. Eso indica que todos los más íntimos y los más pequeños detalles de tu vida, Él los tiene en su haber y en su mano. Entonces, aleluya, sí, quiero Señor, que pienses que para el Dios del cielo, tú no eres un número. ¿Sabes por qué? Porque yo encuentro que cuando Él abre el libro de la vida, Él no nos pone por número, Él escribe nuestros nombres. Y eso habla del valor que tú como individuo, como persona, seas hombre o seas mujer, tienes para Dios. Así es que, querido joven, te amamos y quiero que entiendas, como dijo el pastor, hay un largo camino que te falta por recorrer, pero es un camino de victoria, es un camino de acompañamiento. Es más, te suelto esta palabra ahora. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a medida que comienzas a avanzar en ese propósito eterno al cual Él te quiere añadir en este momento. Entonces, repito, esto ha sido una carta de amor de parte de Cristo para ti y quiero que te lleves esa idea. Y si necesitas ayuda, háblale al pastor. Él está dispuesto a compartirnos su número. Escríbeme si también tú sientes hacerlo. Estamos aquí para ayudarte y para conectarte en tu ciudad con alguien que sabemos que te puede bendecir. No importa en qué país te encuentres, tenemos pueblo de Dios por todas partes y siervos de Dios que aman la gente y te pueden bendecir.
Bien, gracias por estar aquí, a todos los que nos acompañaron, los bendecimos. Gracias por estar orando, intercediendo. Fíjate que, amado pastor, y no creo que me equivoque, lo sentí de parte de Dios, que mientras estábamos en este conversatorio, había gente orando, había gente intercediendo. Pude sentir la fuerza de la intercesión de alguien que estaba diciendo, Señor, úsalos, úsalos. Y esas personas que lo estuvieron haciendo, los bendigo en el nombre de Jesús, porque tu intercesión ha hecho que nuestras palabras hayan sido con mayor sazón y mayor gracia. Bien, nos despedimos. Un abrazo para todos. Gracias, amado pastor, por este tiempo, por esta impartición. Lo bendecimos y enviamos salud para tu padrecito allá en el nombre de Jesús. Amén, amén, apóstol. Bendiciones para usted, para su ministerio y para todos en gran manera. Aquí estamos y estaremos con la ayuda de Dios para servir. Bendiciones. Ahí él va a poner el número de teléfono para que le hagas un WhatsApp en el nombre del Señor. Amén.